Lección número 10, hermanos, y se llama Otro personaje en el fuego. La verdad central nos dice que los cristianos pueden mantenerse firmes en su fe a pesar de la tentación o la oposición. El versículo clave está en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Y vamos a ver esta tarde el capítulo número 3 del libro de Daniel. Y dice el versículo así: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Amén. En estas alturas, hermanos, de lo que vamos en esta lección número 10, ya leímos cómo Dios mantuvo firme en su fe a Daniel y a sus amigos, ¿verdad? En el capítulo 1 que vimos, Dios mostró ese favor que viene siendo ese amor y esa misericordia que tuvo hacia Daniel y sus compañeros, que les permitió que prosperaran bajo la presión del rey cuando les querían obligar a que comieran carne y bebieran vino, ¿verdad? En el capítulo 2, Dios le dio empoderamiento a Daniel para que se salvara él y también a sus amigos, al darle ese poder de revelación de sueños. No solamente que le dijera al rey el significado, sino también que le dijera lo que el rey había soñado, ¿verdad? Y ahora en el capítulo 3 vamos a mirar cómo los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abdenego, se enfrentan a un nuevo dilema, dice aquí, pero viene siendo un enfrentamiento que tuvieron ellos entre la vida y la muerte, hermanos. Y también es algo que ellos pasaron una prueba de fe y fidelidad a Dios también, porque ellos ahí la confianza que tuvieron fue en Dios, a pesar de que el rey lo hizo en un tono sarcástico al burlarse otra vez de Dios, siendo que él ya había visto el poder que Dios le había dado a Daniel. Pero a veces mucha gente es así, hermanos, todavía en la actualidad. Miran el poder de Dios que hizo en sus vidas, o que les hizo un milagro de sanación, o de prosperidad, o de unión de familia. Y en ese momento la emoción les hace dar gracias a Dios, porque alguien vino y oró por ellos y vieron la mano poderosa de Dios moverse. Pero cuando ya salen de eso, ¿verdad? Que dicen, ya estamos bien, se les olvida quién fue Dios, el que hizo, que trabajó en ese problema. Y luego vuelven a caer otra vez. Y otra vez vuelven a llorar, ¿verdad? Porque volvemos otra vez a decirle a Dios, Señor, perdóname. Y Dios otra vez con su infinita misericordia, otra vez te da otra oportunidad. Pero también hay que recordar que un día se nos va a terminar ese tiempo, ¿verdad? De gracia. Pero a veces no lo miramos en este tiempo cuando estamos viviendo en el pecado, hermanos. Eso también hay que tener nosotros mucha misericordia hacia el prójimo, de paciencia, de seguir orando por ellos, de seguir hablándoles la palabra del Señor, de seguir compartiéndoles, porque la verdad, hay veces que también uno se cansa y hay que recordar que también nosotros estuvimos del lado de ellos, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar en el capítulo de Daniel, capítulo 3, y vamos a empezar en el versículo 1. Y en la parte del libro nos dice que se llama presión para transigir. Todos lo hacen. Esa presión todos la hemos tenido para seguir avanzando, porque mucha gente te envidia y no te deja avanzar y quiere tropezar en tu vida. Pero ahí es cuando nosotros nos agarramos de la fe en Dios, ¿verdad? Dice, si no estamos llenos del Espíritu de Dios y comprometidos a servirle a Él, pronto, dice, nos integraremos a la cultura que nos rodea. Como veremos en Daniel 3, los judíos cautivos en Babilonia, dice que estaban bajo una intensa presión para que se adaptaran a la cultura que los rodeaba. Y nos hace una pregunta, dice, ¿usted se dejaría llevar por la multitud que está alrededor solo para sobrevivir? Es una pregunta muy capciosa, ¿verdad? Muy para reflexionar. Dice, o te mantendrías firmes o fieles a Dios sin importar el costo. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en el versículo 1 de Daniel, capítulo 3.
Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Lo levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí dice el libro, hermanos, que el autor del libro de Daniel como que dio mucha especificación del tamaño de la estatua, dándonos a entender que habían hecho, por eso mencionaba sobre ese horno gigante, porque dice que tal vez lo usaron para fundir el oro y poder hacer esa estatua gigante. Por eso era un horno muy grande que estaba ahí, cuando echaron a estos tres personas que ahorita vamos a mirar. Dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado delante de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Si usted pone atención, hermanos, todas las personas que estaban ahí ante el rey, entre ellas estaban las personas que Dios por medio de Daniel había salvado el día de la revelación del sueño. Si usted se acuerda, cuando el rey Nabucodonosor estaba enojado con los adivinos, con los sabios, diciéndoles que si ellos no le mostraban el sueño, ¿verdad?, y le interpretaban aparte el sueño, que iban a ser todos muertos. Y en ese momento, cuando Daniel, Dios le hizo la revelación del sueño, ellos también se salvaron. No nomás fue Daniel y sus amigos, sino también los que estaban alrededor. Cuando habla aquí referente que estaban estas personas, ahorita vamos a ver cómo la envidia existió desde mucho antes, ¿verdad? Porque es parte del pecado. Ellos, al momento de oír la ordenanza que el rey había dicho, ellos estaban atentos a los jóvenes también, a ellos, porque ellos supieron que Daniel, cuando el rey lo favoreció, no nomás lo favoreció a él, Daniel pidió también que sus amigos fueran favorecidos. Entonces ellos tenían unos puestos importantes dentro del reinado de Nabucodonosor. Algo que a ellos también les causaba envidia, porque ellos no eran personas locales, como diría uno, ¿verdad?, sino que eran personas foráneas que habían venido de otra parte. Esto de cuando habla también de de quemarlos en el horno del fuego, hermanos, dicen que anteriormente también se usaba eso, y usted lo puede corroborar si lo quiere apuntar en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 22. Dice que en aquellos años se usaba mucho de quemar a los criminales. Ahora vamos a leer el versículo 8. Dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. ¿Se fija usted cómo llegan haciéndole la barba, como uno dice, ¿verdad?, de labiosos, diciéndole a él: rey para siempre vive, ¿verdad? Porque querían llamar la atención del rey por lo que le iban a venir a chismear.
Por eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado, como las personas que trabajan, ¿verdad? Que tienen a sus compañeros de trabajo, tener mucho cuidado porque sabemos que podemos caer en la trampa de los compañeros envidiosos. Por eso tiene uno que estar firme en la palabra del Señor, en oración y en todo, porque no puedes caer en la tentación de la provocación, ¿verdad? De pelear o de enojarte o de hacer algo, ¿verdad? Cuando uno se molesta. Y luego dice la palabra del Señor, dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Se fija usted que sí eran personas que estaban al tanto, verdad, de lo que estaban haciendo esos jóvenes? Dice, los cuales, dice, y les dan los nombres, dice, Sadrac, Mesac y Abdenego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrac, Mesac y Abdenego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abdenego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoras la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adores la estatua que he hecho? El rey ahí estaba muy molesto, hermanos, por lo que había venido este señor a decirles, ¿verdad? Estos pues fueron varias personas que se presentaron adelante del rey. Y él en ese momento, en ese instante, lo que hizo fue retarlos a decir, ahorita vamos a hacer esto y vamos a ver si te vas a postrar. Allí fue una manera de que ellos estaban, como quien dice, entre la vida y la muerte, la decisión que ellos fueron a tomar. Porque si ellos decidían no postrarse ante la estatua que el rey había levantado, sabían que iban a ser echados al horno del fuego. Pero entonces ellos dijeron, pues, ¿qué es más grande? El morir, como decía Pablo, ¿verdad? Para mí el morir es ganancia, porque ya sabía él que al morir se iba a ir con Jesucristo, ¿verdad? Ya no iba a estar sufriendo lo que sufría en la tierra. Como si usted se pone atención en toda la escritura, por eso nos dice que la Biblia es inspirada por Dios, porque si usted le pone atención desde Génesis hasta Apocalipsis, muchos versículos se relacionan, porque muchas personas pasaron por pruebas y luchas y ellos se mantenían firmes. Algunos flaquearon, pero al último, al final, volvían otra vez a levantarse y agarrar fuerzas de su fe y mantenerse firmes, ¿verdad?, a lo que Dios era con ellos. Y luego les dice el rey, porque si no la adoras en la misma hora, serás echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y luego hace una pregunta y les dice, ¿qué Dios será aquel que os libre de sus manos, de mis manos? ¿Se fija usted cómo es que el rey Nabucodonosor se le había olvidado lo que él mismo había dicho en el capítulo 2, si usted le da vuelta del libro de Daniel, en el versículo 46 y 47, cuando le fue revelado el sueño? Fíjense lo que él habló. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Y si usted se fija cómo está escrito en la Biblia, cuando habla que dice, ciertamente el Dios, lo hace en letra mayúscula, la letra D, dice, y lo vuelve a decir, vuestro Dios, otra vez la letra mayúscula, dice, es Dios de dioses. Ahí está hablando sobre esos dioses
que hace el hombre, que se crea el hombre, cuando viene con letra chiquita. Pero aquí está hablando de Dios, nuestro Señor. Y luego le hace una reverencia también al llamarlo, dice, y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Se fija usted cómo es la diferencia del rey, verdad? Que se le olvidó cuando les hizo esta pregunta y le dice, yo no sé qué Dios te vaya a librar de mis manos. Se le había olvidado lo que había hecho Dios por medio de Daniel. Ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que recordar siempre el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 13, cuando nos dice el Señor, velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Por qué tenemos que estar velando? Por las acechanzas del diablo, por las acechanzas del enemigo, que Dios, el Señor Jesucristo lo reprenda. Porque siempre va a estar Él acechándote, cazándote, cuidándote de que vayas a caer. Porque a Él no le gusta, hermanos, que usted se mantenga firme en la ley, en la fe, que su fe sea nuestro Señor Jesucristo. Que usted nos dice también, estar firmes en la fe. Velar y estar firmes en la fe. ¿Firmes en quién? En nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque fíjense, todos los dardos que el enemigo le avienta son muchos. Y de tantos que le avienta, uno le va a llegar. Pero cuando le llegue, usted va a decir, mira, Dios nuestro Señor está conmigo y yo no te temo. Yo no te tengo miedo. Porque el que le tenemos que tener miedo es a nuestro Dios, amén, a nuestro Padre Celestial. A Él sí le tenemos que tener miedo. Amén. Y luego dice, portaos varonilmente. ¿Qué quiere decir? En rectitud, hermanos, como el Señor Jesús se portaba, así nosotros también, dice, y esforzaos, siempre estarnos esforzando en todo lo que hagamos. No lo tome como una pequeñez el venir los miércoles a aprender el estudio. No lo tome como una pequeñez el venir el viernes, porque a veces mucha gente dice, ay, pues ¿a qué voy el viernes? Si van bien poquitos, ni cuenta se dan que estoy ahí. O ay, ¿a qué voy el miércoles si me aburro y ando bien cansado? Todo lo que usted aprenda, un versículo chiquitito que usted aprenda, si viera que tanto te refuerza tu fe en la vida diaria, hermanos. Porque cuando nos viene la tempestad, parecemos hormiguitas vueltas locas porque no sabemos ni qué hacer. Por eso el Señor nos dice que velemos y que estemos firmes en la fe. En Efesios también nos dice, Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora vamos a seguir en el versículo 16. ¿Qué fue lo que pasó con Sadrach, verdad? Con Sadrach, Mesach y Abdenego. Dice que ellos respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos estaban hablando sobre la pregunta que hizo él al final, que dijo, yo no sé qué Dios te va a librar de mis manos. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si usted se pone a leerlo pausadamente, hermanos, ellos nunca dudaron de la fe en Dios. Ellos dijeron, Dios nos puede librar tanto del horno de fuego, ¿verdad?, de la muerte, como de tu mano. Pero también dijeron, pero si Él no nos libra, dice, desde ahorita te digo, no vamos a servir a tus dioses. O sea que ellos preferían morir, aceptar la muerte, antes de inclinarse a sus dioses que el rey Nabucodonosor les estaba pidiendo. Y nos dice el 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abdenego. Aquí habla que se demudó el rostro, quiere decir que se le cambió del coraje que le dio, ¿verdad? Porque fue un reto que ellos estaban poniendo
al rey al decirle: hazme lo que me hagas, yo no me voy a postrar a tus dioses. Dice, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? El libro comenta, hermanos, que tal vez el horno de fuego era de una manera como ovalada y que tal vez tendría como unas tipos ventanas para que el rey haya mencionado, sorprendido de que él miró que no eran 3 personas las que estaban adentro, porque dice que él los pudo mirar quienes estaban dentro del horno del fuego. Dice, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Dice, y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, aleluya, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué tan deslumbrante pudo haber sido esa 4ª persona que estaba protegiendo a estos 3 hombres, estos 3 varones, que el rey Nabucodonosor se sorprendió y mencionó que tal vez era él hijo de los dioses? Ha de haber sido un hombre, no sé, yo me imagino una luz brillante, grande, ¿verdad? Fuerte, de aspecto pues ancho, ¿verdad? Porque para que él haya dicho que era el hijo de los dioses, estaba hablando de alguien muy sorprendente para él, para su vista. Y si usted se acuerda, cuando antes el Señor se presentaba, siempre lo mencionaban como el ángel de Jehová, que se había presentado, cuando se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo, ¿verdad? Que era fuego, que le hablaba a él. Fueron muchas presentaciones que Jehová Dios tuvo, manifestaciones, que el Señor tuvo hacia muchas personas. Y aquí se le manifestó al rey Nabucodonosor, viéndolo él con sus propios ojos, hermanos, haber visto al ángel de Jehová, gloria a Dios, al Hijo de Dios, porque sabemos que son 3 en 1. No estamos hablando de la diferencia, sino estamos hablando de la manifestación del poder de Dios, de la protección que él tuvo hacia esos 3 varones, hermanos, porque ellos se mantuvieron firmes al negarse al adorar a ese Dios que el rey Nabucodonosor había presentado. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que a pesar de que la gente te presione a decir, convive con nosotros, participa con nosotros, compórtate como nosotros, haz lo que nosotros hacemos, usted se mantenga firme en su fe, que usted crea que no está solo, que Dios le acompaña, porque Dios es nuestro protector. Él nos lo dice, soy su pronto auxilio. Nada más nos dice el Señor, clámame y yo te responderé. Hay que seguir fuertes, hermanos, en la palabra del Señor. Y dice aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de Dios, de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego,
siervos del Dios Altísimo. Ahí vuelve él otra vez a darle la honra y la gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Y dice, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abdenego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder sobre alguno de sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera a olor de fuego tenía. Grande es el Señor, hermanos. Grande es nuestro Dios, y nos enseña día a día con toda la palabra del Señor, hermanos, con toda la Biblia. Decíamos, ¿cómo nos puede hablar Dios? Abre la Biblia y de esa manera Dios te puede hablar. ¿Cómo puedo solucionar un problema? Abre la Biblia y Dios te habla por medio de su palabra para que puedas resolver tu problema. Tantas cosas que la Biblia nos enseña. Como decíamos el domingo, la Biblia no es un libro de historias para entretenernos. La Biblia es un libro de poder. Es la palabra de Dios viva en nosotros. Amén. Solamente el Señor nos dice, cree en mí, cree que yo estoy contigo. Soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No nomás del mañana, sino de siempre, hermanos. Va a ser infinito. Aleluya. Vamos a terminar en el versículo 28. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abdenego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abdenego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abdenego en la provincia de Babilonia. Cuando usted, hermano, se mantiene firme ante la palabra, ante Dios, si su fe no mengua, al final siempre usted va a salir victorioso. Todo lo que usted haga, todo lo que usted se proponga, poniendo a Dios primero, delante de todo. Por eso nos dice la palabra del Señor, que todo lo que tú hagas y todo lo que tú pienses, todo lo que tú creas, sea en Dios primero. Porque nos dice el Señor, ponme a mí primero y todo te vendrá por añadidura. Todo. Porque si tú haces la obediencia con Dios, te va a ir bien en la vida. Porque tú ya no estás cometiendo pecado, tú ya no te estás contaminando, tú ya no estás haciendo tantas cosas que hacíamos antes. Por eso ahora está el pago de las consecuencias de nuestra mala vida, de nuestra mala alimentación, de nuestros malos costumbres, hermanos. Pagamos las consecuencias, y no estamos hablando solamente de lo que alimentamos el cuerpo, de lo que consumimos, sino también lo que salió de nuestra boca. ¿Cuánta gente aún hoy en la actualidad no cree que tú eres un hijo de Dios? Porque están todavía con lo que eras antes. Todavía nos toca muchas veces, todavía hoy, pedir perdón a mucha gente que dañamos, a mucha gente que lastimamos. Y todavía tenemos mucho trabajo por hacer, de seguir fomentando la palabra del Señor, de seguirles enseñando quién es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y qué puede hacer el Señor Jesucristo en la vida de ellos. Que el Señor vino a morir por nosotros, con su sangre preciosa a lavarnos, y que resucitó al tercer día. También hay que recordar eso a la gente, que el Señor Jesucristo no está en esa cruz ya, que Él ya resucitó y está esperándonos allá arriba. Amén. Que Él un día va a venir a su llegada por su pueblo, por los que no muéramos antes, ¿verdad? Que nos quedemos, y si ya morimos, pues bueno, como decía Pablo, ya terminamos nuestra carrera, y como decía el cantito ahorita, ¿verdad? De decirle a Dios, bueno, ya terminamos nuestra carrera y esperemos llegar hasta el final para un día estar con nuestro Señor Jesucristo.
Y esta es la lección de hoy, hermanos. Dios me les bendiga grandemente. Y ya terminamos la lección 10. La próxima semana es la lección 11.